Si pensabas que la política española ya había alcanzado su punto más bajo, prepárate, porque lo ocurrido en el Congreso esta semana ha superado todos los límites de lo que podríamos llamar show político. Pedro Sánchez, el líder de la izquierda progresista española, ha dado una lección más de su estilo autoritario y de cómo maneja a su propio equipo, demostrando que no tiene escrúpulos cuando se trata de mantener su poder. El objetivo en esta ocasión fue su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien, a pesar de ser una de sus aliadas más leales, fue arrojada al fango de la humillación pública por su propio jefe. En una escena tan absurda que bien podría haber sido escrita por un guionista de comedia, el Congreso de los Diputados se convirtió en el escenario de un nuevo episodio de la telenovela política en la que Sánchez, con la frialdad de un dictador, humilla a su ministra mientras toda España se queda mirando en shock. María Jesús Montero, conocida por su papel como la defensora de la política fiscal del gobierno, ha sido una de las caras más visibles de la carga impositiva que este gobierno ha impuesto a la clase media y baja en España. Durante años ha defendido la necesidad de aumentar los impuestos y recortar los servicios públicos, todo mientras el gobierno de Sánchez se encuentra sumido en una espiral de incompetencia económica. Montero, que es una de las políticas más experimentadas dentro del PSOE, ha sido la encargada de justificar las decisiones más impopulares del gobierno, el aumento de la presión fiscal, la creación de nuevos impuestos y la presión sobre las empresas, todo ello bajo el argumento de que la justicia social exige estos sacrificios. Sin embargo, mientras predicaba la austeridad para el pueblo, Montero se ha mostrado incapaz de controlar la mala gestión fiscal del gobierno. Un escenario que, por supuesto, la hizo muy impopular ante los votantes, pero que, en teoría, debería haber sido respaldada por su jefe, Pedro Sánchez. Pero todo cambió en el Congreso de los Diputados esta semana, cuando una discusión sobre los presupuestos del Estado dio lugar a una disputa pública entre Sánchez y Montero que dejó a todos los presentes en estado de shock. Todo comenzó cuando Montero, en su afán por defender los presupuestos que tanto le costó sacar adelante, se enzarzó en una intervención que parecía más un monólogo de autojustificación que un debate constructivo. Como era de esperar, Pedro Sánchez no tardó en interrumpirla. Pero lo que ocurrió a continuación fue un giro inesperado para todos. El líder del PSOE, en un arrebato de rabia, le espetó un rotundo «cállate de una vez» en pleno hemiciclo. Si lo leíste bien, el presidente del gobierno, en un acto de una arrogancia sin precedentes, le pidió a su ministra que se callara. No solo es inusual ver una confrontación tan pública dentro de un mismo partido, sino que este tipo de humillación es completamente inaudito, especialmente de un líder que se presenta a sí mismo como un defensor de la unidad y la solidaridad interna. La sala quedó en completo silencio. Todos los diputados presentes, incluidos aquellos de su propio partido, se quedaron paralizados, con las caras de incredulidad estampadas en sus rostros. No era para menos. El mismo Pedro Sánchez que predica la política del consenso y la igualdad, el mismo que se muestra como un defensor del feminismo, acababa de humillar públicamente a su ministra en un acto que más bien parecía sacado de un manual de cómo destruir a tus aliados. Es importante recordar que Montero no es una ministra cualquiera. Es una de las figuras más relevantes dentro del gobierno de Sánchez, una mujer con una carrera política de más de 20 años y que, en su mayoría, ha sido leal al presidente. Pero esa lealtad no le sirvió de nada en ese momento porque Sánchez, en su desesperación por controlar el caos que su propia administración ha creado, decidió usarla como chivo expiatorio. Pero lo peor estaba por venir. Montero, visiblemente molesta y herida por la humillación, no se quedó callada. En lugar de aceptar la reprimenda como una subordinada obediente, como probablemente Sánchez esperaba, se levantó con dignidad y, mirando directamente a su líder, le respondió con firmeza: «Perdona, no tienes derecho a hablarme así». Fue una respuesta que reflejaba no solo su indignación personal, sino también el hartazgo de toda una generación de políticos socialistas que, al igual que Montero, han sido utilizados y despreciados por un Sánchez que no tiene reparos en sacrificar a quien sea necesario para mantener su poder. La tensión en la sala era palpable. Nadie sabía cómo reaccionar. Incluso los diputados de Podemos, acostumbrados a ver peleas internas entre los socialistas, parecían desconcertados por la violencia con la que Sánchez había tratado a su ministra. En un giro aún más surrealista, Sánchez, lejos de intentar suavizar la situación, continuó atacando a Montero con una brutalidad sin precedentes. «Si no eres capaz de hacer unos presupuestos decentes, mejor cállate», le dijo, casi como si estuviera hablando con un subordinado de bajo rango. La escena era digna de una película de suspenso político, en la que la ministra de Hacienda,
que se ha dedicado durante años a justificar las políticas del gobierno, queda reducida a una simple comparsa que ya no tiene valor para el líder de su propio partido. Montero, que hasta ese momento había sido una defensora férrea de la política fiscal socialista, quedó completamente desbordada por la humillación pública que le propinó Sánchez. En ese momento una lágrima se deslizó por su mejilla. Fue una imagen desgarradora, porque mostraba lo que Sánchez había hecho con ella: la había tirado a la basura, como si fuera un objeto descartable. En cuanto a los otros miembros del gobierno presentes, la situación se convirtió en una auténtica prueba de fuego. Nadie se atrevió a intervenir. Los ministros de Sánchez, que normalmente actúan como meros ecos de lo que su jefe dice, permanecieron en silencio, mirando al suelo o hacia otro lado. La lealtad entre ellos se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Nadie defendió a Montero. Nadie se atrevió a levantar la mano en su apoyo. Y eso es lo más triste, en un momento en el que cualquier otra persona con un mínimo de principios habría defendido a Montero, incluso si era para salvar las apariencias. El gobierno socialista dejó que su ministra fuera devorada viva por su propio líder. Ahora bien, la gran pregunta que se cierne sobre todo este escándalo es: ¿qué le espera a María Jesús Montero después de semejante humillación pública, un golpe bajo que pone en evidencia las fracturas internas del gobierno socialista? Si esta ministra tuviera algo de dignidad, lo más lógico y esperado sería que presentara su renuncia de inmediato, ante la imposibilidad de continuar en un cargo tan desgastado y en una situación tan dañada para su imagen política. La humillación a la que ha sido sometida no solo es un golpe directo a su credibilidad como ministra, sino que pone en entredicho su posición dentro de un gobierno que se ve cada vez más fragmentado. ¿Cómo puede una persona seguir desempeñando un cargo de tal relevancia después de haber sido públicamente desautorizada y ridiculizada por quien se supone es su líder y compañero de partido? Pero como todos sabemos, la realidad política en España, y en especial dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, no funciona de manera tan sencilla. Sabemos que en este entorno lo que predomina es la lealtad inquebrantable al líder, aun cuando este líder no se digne a reconocer la valía o la contribución de sus colaboradores. María Jesús Montero, al igual que otros muchos miembros del PSOE, probablemente no será la primera ni la última ministra que, a pesar de ser sometida a semejante humillación, decida tragarse su orgullo y seguir adelante. Esto se debe a la única razón por la que muchas de las figuras políticas dentro del PSOE continúan aferradas al poder: la necesidad de sobrevivir en el tablero político, donde la lealtad al líder o la ambición personal se convierten en el principal motor de sus decisiones. La ética, la moralidad y el servicio público parecen quedar relegados a un segundo plano, y lo único que realmente importa es permanecer dentro del círculo de poder. Es casi una constante en el PSOE que aquellos que alguna vez fueron considerados ministros clave o figuras prominentes dentro del partido, a medida que el tiempo pasa y su utilidad parece desvanecerse, sigan luchando por permanecer en sus cargos, incluso cuando ya no tienen ningún valor para el propio Pedro Sánchez, quien tiene una asombrosa habilidad para manipular a su entorno. A menudo, estos ministros se convierten en marionetas de un gobierno que, bajo la superficie de la apariencia de unidad, está lleno de traiciones, manipulaciones y sacrificios. La situación de Montero no es más que un claro ejemplo de cómo Sánchez ha sabido mantener a sus colaboradores bajo su control, utilizando la lealtad como una herramienta de manipulación para asegurarse de que ninguno de ellos se atreva a desafiarlo, incluso cuando se les somete a situaciones profundamente humillantes. Pedro Sánchez tiene un talento casi maquiavélico para hacer que sus ministros se aferren a sus cargos, incluso cuando ya no tienen nada que aportar al gobierno. Lo logra a través de un proceso de desgaste emocional y político, donde la lealtad personal se convierte en la moneda de cambio que en cualquier momento puede ser descartada sin miramientos. Lo más interesante de este tipo de comportamiento es que en ocasiones, los ministros se ven más comprometidos con su permanencia en el cargo que con la implementación de políticas que realmente beneficien a la sociedad. El poder, la ambición y la supervivencia política parecen ser los verdaderos motores que mueven el funcionamiento interno del PSOE, y no el bienestar del pueblo español ni el cumplimiento de sus promesas de progreso y justicia social. Este episodio en particular, además de reflejar la naturaleza autoritaria y despiadada del líder socialista, también pone de manifiesto la falta de principios que caracteriza a la política bajo el gobierno de Sánchez. Se ha vuelto cada vez más evidente que el PSOE ha llegado a un punto en el que el poder es el único objetivo que queda por alcanzar, y las promesas de igualdad, justicia y progreso se han ido desvaneciendo, arrasadas por las luchas internas por el control. Este gobierno, que debería ser el reflejo de una izquierda unida y progresista,
ha resultado ser más bien un campo de batalla donde la hipocresía y la traición son las reglas del juego, y donde los intereses personales priman por encima de cualquier otro valor. En este contexto, el pueblo español parece estar cada vez más al margen de una política que, lejos de mejorar sus condiciones de vida, parece estar atrapada en una espiral de autodestrucción. Mientras la sociedad española se enfrenta a una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas, marcada por el desempleo, la inflación y el incremento de la pobreza, el gobierno socialista se consume en un torbellino de conflictos internos, peleas por el poder y la supervivencia. Y lo más trágico de todo esto es que el bienestar de los ciudadanos parece ser lo último en la lista de prioridades de los miembros del PSOE. Los españoles continúan viendo cómo el gobierno se destruye a sí mismo desde adentro, mientras ellos siguen luchando por sobrevivir. Lo que resulta aún más irónico y alarmante es que este tipo de disputas internas y luchas por el poder no son un fenómeno aislado, sino que son una constante dentro del PSOE. La falta de cohesión y la continua fragmentación interna están llevando al partido a una situación política insostenible. Mientras los ministros y altos cargos siguen inmersos en una guerra constante por la hegemonía dentro del partido, las promesas de cambio, igualdad y justicia social se diluyen cada vez más. La falta de un proyecto coherente y de soluciones concretas para los problemas que afectan a la sociedad española ha dejado a la gente desilusionada y cada vez más desconectada de la política institucional. Mientras el gobierno socialista se consume en este torbellino de conflictos, el pueblo español sigue esperando respuestas. Las promesas de un futuro mejor, de un cambio real y de políticas que promuevan la justicia social y económica, parecen ser cada vez más vacías. El PSOE ha demostrado ser incapaz de afrontar los retos que enfrenta España, y el gobierno se ha convertido en un escenario donde las luchas internas por el poder prevalecen sobre cualquier intento de encontrar soluciones reales. La sociedad observa, impotente, cómo el partido que debería representar los intereses de los más vulnerables está atrapado en una crisis interna que lo está devorando desde adentro, mientras los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de una gestión económica desastrosa y de una política que ya no sabe cómo enfrentar los problemas reales del país. Este tipo de política, basada únicamente en la lucha por la supervivencia política y el afán de mantener el poder, está llevando al PSOE a un callejón sin salida. La falta de unidad, el desprecio por el bienestar de la sociedad y la obsesión con el poder están dejando a España en una situación cada vez más precaria. Y lo que es aún más alarmante es que el país está siendo dirigido por un gobierno que ya no tiene ninguna dirección clara, y donde la única regla es la lucha interna por el control, lo que augura un futuro incierto para la política española y para todos aquellos que dependen de un cambio real para mejorar sus vidas. Cuando un presidente decide dejar en ridículo a una ministra de manera pública, la dinámica interna del partido se vuelve aún más tensa. Pero lo más revelador es que lo que ocurre en privado puede ser aún más desgarrador. Fuentes internas cercanas al PSOE han confirmado que tras el incidente, se organizó una reunión urgente con Pedro Sánchez. Con su habitual tono frío y calculador, casi psicopático, Sánchez dejó claro a Montero que su papel dentro del gobierno no era el de discutir ni cuestionar sus decisiones, sino simplemente ejecutarlas. En un lenguaje más directo, si quieres seguir en el gobierno, calla y obedece. Así de simple, así de brutal. Lo que parecía un simple choque de opiniones entre dos figuras del PSOE se transformó rápidamente en una clara demostración de poder por parte de Sánchez. Un mensaje que Montero no pudo ignorar. Si antes había sido considerada una de las figuras más poderosas e intocables del partido, en cuestión de días pasó a ser vista como una pieza más, reemplazable en cualquier momento. Lo que hasta ese momento era su sueño de liderazgo político se transformó en una pesadilla, porque ahora se encontraba atrapada en la telaraña de un líder que no perdona ni olvida. Lo más interesante de todo esto, sin embargo, es que lo que ha sucedido no es solo una reprimenda pública. Este es solo el primer capítulo de lo que parece ser el comienzo del fin de la carrera política de María Jesús Montero. Sánchez no es el tipo de líder que perdona ni la más mínima insubordinación. Su forma de proceder es siempre la misma: primero te utiliza hasta exprimir todo lo que pueda de ti, luego te humilla públicamente para quitarte cualquier poder y, cuando ya no te sirve para nada, te abandona sin piedad. Un ciclo que ya hemos visto con otras figuras del PSOE, Carmen Calvo, Adriana Lastra, Ábalos, y ahora le toca a Montero. Mientras tanto, el resto del PSOE sigue su habitual estrategia de silencio y sumisión. Nadie se atreve a alzar la voz, porque todos saben que el siguiente en la lista de sacrificios puede ser cualquiera de ellos. El miedo es palpable.
Y así el PSOE continúa vendiendo su imagen como el partido del progreso, de la justicia social, del feminismo y del respeto, mientras su líder humilla a una ministra de su propio gobierno. Y lo peor de todo, ninguna de las feministas del partido se atreve a alzar la voz, porque si quien comete el abuso es Sánchez, entonces no se considera machismo. El doble estándar es evidente, pero el partido sigue adelante, haciendo como si nada pasara, y la ciudadanía paga el precio de esta doble moral con su desdén y la gestión desastrosa que atraviesa. Pero aquí viene lo peor, esto no es solo una pelea interna o una crisis pasajera. No, esto es solo el primer acto de una tragedia política que terminará con Montero fuera del gobierno. Sánchez lo tiene claro, ella ha perdido su valor, y ahora es solo una carga que debe ser descartada. En su mente todo está resuelto, pero la verdadera historia es que Montero se está hundiendo y por mucho que intente mantenerse firme, el peso del partido y de Sánchez la está aplastando lentamente. Cuando un político como Montero cae de esta manera, la reacción interna es siempre la misma, nadie sale en su defensa. Los silencios son más fuertes que las palabras. En el caso de Montero, la actitud ha sido clara, la han dejado completamente sola. Ni una palabra de apoyo, ni un tuit, ni un gesto de solidaridad de sus compañeros del PSOE. En cuestión de horas ha pasado de ser la ministra más influyente en Hacienda a convertirse en la paria del partido. En política, cuando nadie menciona tu nombre, es que estás muerto. Y en Moncloa los rumores ya están en marcha, que si Sánchez planea una reestructuración en el gobierno, que si Montero ya no tiene peso en las decisiones, que si ha perdido influencia en el partido. Todo suena a excusas preparadas para justificar lo que todos saben que está por venir, su caída. Sánchez ya la ha sentenciado, y cuando esto ocurre, no hay marcha atrás. Montero, lejos de entender la magnitud de lo que está pasando, intenta resistir. Se niega a aceptar que su tiempo ya ha llegado, y no está dispuesta a abandonar su puesto. Quiere demostrar que sigue siendo útil, que todavía tiene algo que aportar, que puede recuperar la confianza de Sánchez. Pero lo que no ha comprendido es que en el PSOE, la única forma de sobrevivir es someterse rápidamente. Quien no lo hace, quien no se arrodilla ante el poder, es condenado al olvido. Tras la humillación pública que sufrió en el Congreso, Montero ya no tiene dignidad que ofrecer. Ya no tiene más cartas que jugar. Y la caída de Montero no es solo un ajuste de cuentas personal, es un símbolo de cómo el PSOE ha evolucionado, de ser un partido con una ideología sólida, con principios claros, a convertirse en un club donde la lealtad solo se compra a través de sacrificios públicos. La situación dentro del PSOE ahora mismo es más que un simple ajuste de cuentas. Es una carnicería política. Cuando un miembro del partido cae, la orden es clara. No lo ayudes a levantarse, písale la cabeza para asegurarte de que no vuelva a ser un obstáculo. Y esto es exactamente lo que está pasando con Montero. Tras haber sido humillada públicamente, ahora está viendo cómo sus propios compañeros, aquellos en quienes confiaba, empiezan a darle la espalda. El primero en retirarse fue el silencio, un silencio ensordecedor. No hubo mensajes de apoyo, ni una sola palabra de consuelo, ni siquiera un gesto en privado. En política, cuando nadie se preocupa por ti, es porque ya has perdido la batalla. El rumor que circula en los pasillos de Moncloa es claro, Montero ya no tiene lugar en el partido. Los rumores sobre una posible reestructuración del gobierno están más fuertes que nunca, y el destino de Montero está sellado. La pregunta es, ¿se irá por su cuenta o será forzada a dimitir? Lo que está claro es que no se trata solo de una cuestión política. Es una lucha por el poder, donde Sánchez maneja los hilos y los demás simplemente siguen el juego como piezas de ajedrez. Montero, lamentablemente, ha dejado de ser una jugadora en este juego. La situación está clara, nadie quiere acercarse a una ministra que ha sido humillada en público. Ahora Montero es vista como un objeto roto, un peso muerto dentro del PSOE. Los compañeros de partido se mantienen alejados, y los pocos que intentan mostrar algo de apoyo, como Nadia Calviño, lo hacen más por estrategia que por convicción. Calviño sabe que si se queda callada, ella podría ser la siguiente en ser sacrificada. Sin embargo, su apoyo ha sido tan frío como el hielo, y no ha logrado cambiar el rumbo de los acontecimientos. Los ministros del PSOE, por su parte, parecen haber adoptado una estrategia que les es más familiar: callar, asentir y mirar hacia otro lado. En un contexto político donde la lealtad ciega al líder es la única moneda de cambio, todos parecen entender que, si no desean ser víctimas de la misma suerte que Montero, lo mejor es mantenerse en silencio y evitar llamar la atención.
Sánchez, por su parte, maneja a sus colaboradores con total maestría, tratándolos como piezas de ajedrez que mueve según le convenga en su constante búsqueda por consolidar su poder. Y todos en el PSOE lo han comprendido: si Montero, una de las figuras más fuertes del partido, puede ser desechada sin contemplaciones, cualquiera puede ser el siguiente. Sánchez no tiene reparos en aplicar esta estrategia despiadada para reforzar su control absoluto sobre la formación. En este entorno, la única ley que importa es la de sobrevivir, y para ello, la lealtad al líder es fundamental. Si Montero no logró alinearse completamente con Sánchez, está pagando el precio de esa independencia. Su caída no es solo una derrota personal, sino también un claro mensaje a todo el partido: la única forma de mantenerse en el poder es ser completamente fiel al líder, sin dudar ni cuestionar sus decisiones. Los ministros del PSOE, en su mayoría, lo han entendido, y por ello se limitan a permanecer en la sombra, aplaudiendo las decisiones de Sánchez, pero sin atreverse a dar un paso en falso que pueda poner en peligro sus propias carreras políticas. Mientras tanto, los periodistas, siempre atentos a cualquier signo de escándalo, ya comienzan a especular sobre el futuro de Montero. Los analistas políticos intentan interpretar las jugadas de Sánchez y lo que sucederá después, mientras que Montero, por su parte, sigue aferrándose a su cargo. Fuentes cercanas a ella aseguran que no tiene intención de dimitir, que aún cree que puede recuperar el favor de Sánchez y mantenerse en su puesto. A pesar de los rumores y de la presión, Montero sigue luchando por conservar su relevancia, aunque la verdad es que su caída parece inevitable. Su tiempo en el poder ya ha llegado a su fin. Ahora, su presencia en el gabinete es más una cuestión de inercia que de verdadera influencia política. Su resistencia es cada vez más desesperada, y lo que alguna vez fue una carrera brillante en la política española, hoy parece un triste epílogo. Lo que hemos presenciado en los últimos días no es solo un conflicto de intereses o una crisis interna dentro del PSOE. Es, más bien, una confirmación de cómo el partido ha evolucionado hacia una estructura completamente centralizada en torno a una sola figura, Sánchez. La ideología que en algún momento definió al PSOE ha quedado diluida en un juego de poder en el que la supervivencia depende de la capacidad de los miembros del partido para adaptarse a las demandas del líder. Montero, al igual que otros antes que ella, es una víctima de este sistema en el que la lealtad se compra con sacrificios, y el precio de la traición es la muerte política. Sánchez, con su habilidad para maniobrar y eliminar a aquellos que ya no le son útiles, sigue demostrando que su poder no tiene límites dentro del PSOE. Cada vez que uno de sus ministros desafía o cuestiona alguna de sus decisiones, se convierte en un blanco fácil, y el costo de ese desafío es alto. La caída de Montero es un ejemplo claro de que no hay margen para la disidencia dentro de las filas del partido. En este contexto, la política ha dejado de ser una cuestión de principios o ideales, y ha pasado a ser una lucha por la supervivencia, en la que solo los más sumisos y obedientes logran mantenerse en pie. Montero, aunque aún se resiste a abandonar, sabe que su tiempo está llegando a su fin. Su posición se ha vuelto insostenible y, a medida que el tiempo pasa, la posibilidad de que recupere la confianza de Sánchez se desvanece. En este tipo de política, la lealtad es una moneda de cambio que se gana y se pierde rápidamente, y Montero parece haber llegado al final de su trayecto.